Dios le bendiga, amados hermanos, y bienvenidos a otro estudio más de Escuela Dominical. Mi nombre es el hermano Denisa Feliciano. Para la gloria y honra del Señor, este día vamos a comenzar el estudio número 8, que se titula Ezequiel predijo la restauración de Israel. Ezequiel predijo la restauración de Israel. Vamos a ver a través de este estudio bien bonito, bien poderoso, de cómo fue que Dios usó a Ezequiel para anunciar, para dar una profecía acerca de la restauración de Israel. Sabemos que Israel fue cautivo por aproximadamente 70 años, un poquito más, y Dios después, entre medio de eso, y después de eso lo libertó, y entre medio de eso pues le anunció que lo iba a libertar a su tiempo. Pero vamos a leer la palabra de Dios en Jeremías Ezequiel capítulo 30. No sé por qué tengo Jeremías en la mente, no sé por qué estoy pensando, pero también ese varón bien poderoso también. El capítulo 36, versículos 22 al 35, lo vamos a leer de la Biblia directamente, del hebreo al español, para que tengan un agarre un poquito más firme de eso. Y después vamos a continuar en sí con los otros detalles de la clase en sí. Vamos a entrar un poquito más diferente en el día de hoy. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? En Ezequiel, capítulo 36, versículo 22, dice: por tanto, dile a la casa de Israel, o Israel, como dice en el libro, en la Biblia israelita Bin, dice que así ha dicho Adonai Yahweh: no lo hago por ustedes, oh casa de Israel, sino por causa de mi sagrado nombre, al cual han profanado en las naciones a donde han llegado. Yo mostraré la santidad a mi gran nombre, que fue profanado en las naciones, en medio de cuales ustedes lo profanaron, y sabrán las naciones que yo soy Yahweh, cuando muestre mi santidad en ustedes a la vista de ellos, dice Adonai Yahweh. Yo pues los tomaré de las naciones y los reuniré de todos los países y los traeré a su propia tierra. Y aquí en el versículo 24 vemos claramente la profecía de cual Dios anuncia la restauración de todas las tribus de Israel, que van a ser traídas de todos los países, los pueblos, de las islas, de todos lados, para a los sitios, los escogidos por él, para llegar hasta allá, en ese sitio. O sea, que van a, o sea, porque le digo los escogidos por él, porque se cree que esta profecía va a cumplir durante el medio de la gran tribulación, casi llegando antes de lo que es en sí, y después de Armagedón, más o menos por ahí dice que va a llegar. Unos creen que después, otros antes, que va a llegar el pueblo de Israel a estar reunido junto con Israel en la tierra prometida que Dios le había dicho, que esta profecía es la que está aquí, y estamos hablando de eso. Y dice aquí, dice: entonces esparciré sobre ustedes agua pura, y serán purificados de todas sus impurezas, y los purificaré de todos los ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. ¿Vi? La profecía que está dando aquí, que va a cambiar sus corazones, van a ser transformados de verdad todos los israelitas en ese tiempo, para ser servidores de Cristo como tienen que ser, de Yeshua HaMashiach. Dice aquí en el versículo 27: pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis leyes, que guarden mi decreto y los pongan por práctica, que no solamente lo hablan y no sean como lo hacían los fariseos, sino que lo vivan de verdad. Dice: habitarán en la tierra que di a sus padres, ustedes serán mi pueblo y yo seré mi Elohim. O sea, Elohim, que es su Dios. Dice el versículo 29: y cuando yo los haya librado de todas las impurezas, llamaré al trigo y lo multiplicaré y no los someteré más al hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de sus árboles, el producto de los campos, para que nunca más reciban insultos de las naciones por causa del hambre. Entonces se acordarán de sus malos caminos y de sus hechos que no fueron buenos, y se desatarán entre ustedes mismos por sus iniquidades y por sus abominaciones.
No es por causa de ustedes que los hago. Esto bien dice Adonai Yahweh. Avergüéncense y llénense de bochorno a causa de sus caminos, oh casa de Israel. Así ha dicho Adonai Yahweh, el día en que yo los purifique entre todas sus iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y que sean reconstruidas las ruinas. La tierra desolada será cultivada en contraste con haber estado desolada ante los ojos de todos los que pasaban. Y dirán, esta tierra que está desolada ha venido a ser como jardín del Edén, y estas ciudades que están destruidas, desoladas y arruinadas, ahora están fortificadas y habitadas. Cosa tan tremenda. Ahí está la palabra de Dios hablando directamente. Estamos hablando de la Biblia israelita Bin Nazarena, que fue escrita, traducida, editada en Puerto Rico en el año 2018, que es recién la traducción que tiene, para ayudarnos a entrar un poquito más a lo que dice la palabra de Dios en sí. Está asimilada más o menos aquí en el libro, pero lo quería hacer así para que tuvieran más... un poquito diferente, y comparen ustedes mismos con la cita bíblica que la Biblia de ustedes, para que miren, estudien un poquito más profundo la palabra del Señor. Siempre es bueno darle algo más para que estudien y a la misma vez aprendan algo nuevo, para que así se edifiquen más de la palabra del Señor. Como le había dicho, la base bíblica es de Ezequiel 36, 22 al 35, versículos 22 al 35. Los objetivos de la casa son tres. Número 1, expresar la restauración de Ezequiel, el prodigio concerniente a Israel. Número 2, asumir la actitud que corresponde ante el poder restaurador de nuestro Dios. Número 3, formular la conducta que viene de acuerdo al milagro de la restauración. El pensamiento central dice, resulta imprescindible creer la palabra para decir los beneficios que en ella nos promete. El textuario dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ezequiel 36, 26. Está la promesa que el pueblo de Israel ya no va a ser el mismo pueblo que está ahora, sino que va a ser una persona amable, mucho con un corazón más lleno del amor de Dios, mi hermano. Porque una cosa es ser un amable por sí mismo naturalmente, pero otra cosa es ser amable dirigido por el amor de Dios directamente. Es totalmente diferente, porque el amor de Dios es ágape, un amor puro, un amor que transforma, un amor que cambia vidas. Por lo tanto, cuando esas personas y todos los que están ahí, incluyendo los que aún mismo los que sobrevivan, si te pasaron por la gran tribulación, van a ser nuevas personas por la cual van a hablar del amor de Dios constantemente. Mi hermano, va a ser una cosa bien bonita, una cosa tremenda. Dice que la enseñanza dice que Dios ahora Dios honra su propio nombre, y por ello está dispuesto a restaurarlo, pero debemos andar en temor santo y no tomar livianamente su gracia. El autor de Ezequiel es Ezequiel mismo. Los personajes pues es Dios, Ezequiel, el pueblo de Israel, el Espíritu Santo y las naciones. La fecha, probablemente el libro de Ezequiel se escribió en el año 592 a.C. al 570 a.C. El lugar, es posible que el libro de Ezequiel haya sido escrito durante el exilio de Babilonia. Hay que recordar que Ezequiel, juntamente con Daniel y otros más, estuvieron, casi eran contemporáneos, estuvieron Jeremías y todo eso, que está, mira, hablando de todo de ese varón, que tremendo varón santo, profeta, que nos instruye también con su palabra, con la palabra que Dios le dio a él. Pues todos ellos casi estaban más o menos al mismo tiempo. Era que no era uno solo profeta que estaba, habían unos cuantos a la misma vez profetizando e instruyendo. Unos bregaban con las naciones, otros bregaban con el pueblo de Israel, otros con los gobiernos, y así. Dios hablándole a todo el mundo a la misma vez, pero tuvo un solo mensaje, que tenemos que seguir su palabra, cambiar nuestros corazones para que Dios nos pueda restaurar, y a la misma vez
llevar a donde las promesas que Él tiene para nosotros, porque no podemos llegar al cielo, mi hermano, si no nos arrepentimos y no dejamos a Jesús que entre en nuestro corazón, nos cambie, nos transforme, para que seamos unas personas nuevas y no estar hipócritamente, como se puede decir, perdonando la palabra, pero la verdad, para que seamos genuinos y a la misma vez llevemos la palabra de Dios como tiene que ser. Vamos a continuar leyendo. Dice: después de la muerte de Salomón, el reino de Israel se dividió y comenzó una etapa de decadencia para la nación, en la cual todos los rangos de la vida nacional fueron cayendo lentamente. Judá era el reino del sur, Israel del norte, pero ambos estados declinaron moral espiritualmente. Samaria, la capital del norte, fue destruida por el imperio asirio alrededor del año 722 a.C. Esto detalla la Segunda de Reyes 17, 6 al 20. El culto de Baal dominó la práctica religiosa del pueblo. Igualmente Judá, el reino del sur, sufrió muchas invasiones enemigas para finalmente caer en las manos del rey de Babilonia y ir al cautiverio en el año 586 a.C. El exilio duró 70 años. ¿Ves? Como estamos hablando, uno dice que era un poquito más, pero fue de 70 años que duró. Pero en medio de todo el dolor, la palabra de Dios llegó a ellos para anunciarles que serían restaurados. En el presente estudio aprenderemos que si bien Israel aún está lejos del Señor, el mismo Dios que los trajo a su tierra los traerá a ellos para volver sus corazones a Él. Ya que Dios no tan solo los va a traer a su tierra, sino que va a cambiar los corazones de ellos para que estén bien metidos en el espíritu y en verdad con Él, como manda la palabra de Dios correctamente. Continuamos leyendo. Dice: el regreso de Israel a su tierra y su restauración revela la pureza de Dios y su veracidad de una manera tal que sirve de lección a que somos sus hijos. En la primera parte del versículo 22 podemos ver la mención de los destinarios. Ellos son la causa de Israel. Aquí está la enseñanza de cómo Dios es fiel en sus pactos, ¿cierto? Dios prometió eso, lo libertó, mi hermano, como lo hizo también en Egipto también. Dice: al leer la palabra sabemos que a veces Dios actúa a favor de los pueblos por compasión, como lo hizo con alimentar a una multitud, Mateo 9:36. Pero otras veces, como sucede aquí, lo hace por la buena fama de su nombre. El contexto del versículo 22 deja claro que los judíos, llevados a distintas naciones, habían difamado a Dios por haberlos entregado al cautiverio. 2 veces se repite en ambos versículos que los israelitas habían difamado el nombre del Señor. Israel falló al honrar el nombre del Señor y Dios usó a Ezequiel para reclamarles ese pecado. Los creyentes debemos cuidar lo que hablamos cuando estamos en un tiempo de disciplina del Señor, y aún más siendo estamos entre los que no conocen al Señor. Hay que tener mucho cuidado. La palabra de Dios dice que por toda palabra ociosa tenemos que darle cuentas a Dios por eso. En otras palabras, que tenemos que pensar, como dice la palabra de Dios, antes de hablar. ¿Por qué? Porque puede salir algo que va a ser que quizás nosotros le pedimos perdón a Dios, no, Dios nos perdone, pero el daño ya está hecho porque hablamos algo que no teníamos que hablar. Vamos a continuar leyendo. Dice aquí, en el verso 23, el Señor promete santificar a su grande nombre entre las naciones. De esa manera las naciones sabrán que Él es Dios. La santificación de su nombre incluye demostrar que Él es fiel a sus promesas. El cumplimiento de lo que promete demuestra la santidad de Dios y su interés en ser el Salvador de todos. Sabemos que la profecía restaurará a Israel a su tierra nuevamente
no se limita al cumplimiento que hubo cuando muchos judíos regresaron a la cautividad en los días de Zorobabel. Nehemías y Esdras, ellos tienen un alcance mayor en la historia, como sucedió de forma abrumadora a partir del año 1948. Lo que no se acuerda que lo que pasó en 1948 fue cuando Israel fue declarado como nación. Dice, lo que notamos aquí es que para que esos repetidos regresos ocurran, tenía que invertir la mano poderosa de Dios. La historia del pueblo de Israel en este aspecto está llena de milagros asombrosos. Debemos recordar que aquel Dios omnipotente es también nuestro Dios. Debemos apoyarnos en su gracia infinita y orar no solo por restauración plena de Israel, sino porque cada hijo pródigo que viene de lejos de Dios sea traído de regreso a camino de la justicia. Y otra cosa que quería decir aquí, que según el Señor cumple su palabra y se pone el mismo, salta el mismo, como le acabamos de leer, no quiere decir que nosotros nos saltemos, pero debemos cumplir nuestra palabra. Si le prometemos algo a alguien, tenemos que hacer todo lo posible por cumplirlo, mi hermano. ¿Por qué? Porque si Dios hace eso, Él nos está dando ejemplo a nosotros que seamos iguales que Él. Principalmente si son cosas que van a honrar el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios promete algo y lo cumple, nosotros tenemos que, si prometemos algo, cumplirlo también. Hacer lo más que podamos cumplir. Se conoce que somos seres humanos, pero así sea, tarde o temprano, cumplir lo que prometemos. Porque hay personas que nos están mirando y después Dios nos va a reclamar a nosotros, y dos, que el enemigo le va a poner a ellos en la mente y decir, mira para allá, ese me prometió a mí, mas sin embargo nunca me cumplió. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque Dios nos va a llamar a cuenta por eso también. Y tenemos que cumplir la palabra de Dios, sí, pues amén. Y la de que nosotros le damos a la gente también. Tenemos que cumplir todas esas cosas, no quedarnos en el aire, como dicen por ahí. Continuamos leyendo. Dice, en el versículo 25, constituye una de las promesas más preciosas en todo el capítulo. Muestra a los seres humanos que los seres humanos no tenemos poder para autosantificarnos, sino que en ello viene una provisión de Dios. En el versículo 26 revela que Dios tiene interés en los corazones limpios. Por tanto, la promesa aquí es de regeneración, dar un nuevo corazón a los integrantes de su pueblo. Constituye a la vez una denuncia del deterioro espiritual de los corazones de ellos. La mención de los corazones de piedra alude a los hombres que piden obstinadamente y con actitudes de desafío a los juicios divinos. Así que el Señor dirá a su pueblo un corazón de carne. Con esta figura pretende enseñarles que les hará dóciles y dispuestos a obtener la voluntad. Sabemos que cuando el nuevo nacimiento llega a ser una experiencia en nosotros, entendemos que el reino de Dios y estamos dispuestos a vivir acorde a la voluntad del Señor. Juan 3, 1 al 5. Cuando les promete poner espíritu nuevo en ellos, el anuncio incluye la idea que dejarán de vivir por la tierra de la ley y le conducirán por la orientación del Espíritu Santo. Continuamos leyendo, dice en el verso 27, Dios promete poner el espíritu su espíritu entre sus hijos. Este nuevo pacto incluye escribir la ley en la mente y los corazones de ellos. La conversión genuina ocurre por la presencia del Espíritu Santo dentro del corazón. Cuando el Espíritu Santo no está en la persona, no hay conversión genuina. La persona nada más está haciendo las cosas de boca. Y tarde o temprano todas esas cosas, los frutos se dan a conocer. Solo si el Espíritu está en vosotros podemos conducirnos acorde a los preceptos morales de Dios. Cuando ello aún no es una experiencia de un hombre, su mente puede asistir a la voluntad de Dios, pero no tiene el poder para resistir la tentación. Romanos 7, 15, 19.
En el versículo 28, el Señor promete al pueblo hacerle habitar en la tierra que les dio a sus padres. La forma verbal, habitaréis, tiene un significado especial en entraña que entraña sentarse. Así deja claro el que estarían posadas por la tierra de Israel, sino que Dios los haría residentes estables en la tierra que prometió a Abraham, Isaac y Jacob. En el versículo 29 Dios relaciona la santificación con la verdadera prosperidad. Aprendemos que para hablar la prosperidad, primero hay que hablar santificación. Las tenencias materiales y financieras sin vida de piedad no son bendición, sino doble peligro para el alma. Eso es bien tremendo, es cierto eso, porque la persona se acostumbra a recibir prosperidad. Cuando viene a ver, para volver para atrás, cuando reciben una prueba, se rompen como si fueran como poner un sorbeto de plástico en un fuego, se derrite más rápido, no se convierte en una persona genuina. Continuamos leyendo, dice: la Biblia enseña que la bendición del Señor enriquece y no añade tristeza. Con ella Proverbios 10:22, el verso 30 muestra que el hombre es un oprobio que Israel había recibido entre las naciones, pero Dios promete quitar ese oprobio. Y recordamos que las bendiciones de la obediencia pronunciada para Israel, se habla de la bendición sobre el futuro del campo y de la ganadería, Deuteronomio 28, 4 y 39. Dice que el versículo 31 nos deja ver cómo se mira la desobediencia pasada. Estamos leyendo. Por parte de los que han experimentado el perdón del Señor. Ezequiel dice que los judíos se avergonzarán de sus iniquidades y sus abominaciones cuando alguien que supuestamente profesa a Cristo se complace en contarles a otros sus historias de pecado. Él pone en duda de si en verdad ha nacido de nuevo. El verdadero arrepentimiento nos hace sentir repudio, vergüenza por los pecados con los cuales antes ofendimos al Señor. Podemos procurar vivir como redimidos que aman a la santidad de Dios. Como continuamos leyendo, dice que la primera enseñanza de esta sección la hallamos en el verso 33. Dios asegura que simultáneamente la limpieza espiritual de su pueblo, él mismo la hará que sean habitadas las ciudades que estaban asoladas y reedificadas de las ruinas. Este versículo nos vuelve a recordar que Dios nunca pierde control de la historia de las consecuencias de los juicios ni de su promesa de restauración. Nada acontece sin su previsión. Él tiene el poder para traer juicio de la tierra y asolar las ciudades, pero también para hacer edificar lo arruinado. Debemos cultivar un carácter de rectitud, pero sin olvidar la misericordia y la necesidad de consolar a otros. En el versículo 35 se anuncia que los mismos se asombraron antes de ver la tierra asolada. Luego la verán restaurada y abrirán sus bocas para testificar que habría venido a ser como el huerto de Edén. Debemos conocer que Dios como restaurador y cuando conocer a Dios como restaurador, debemos conocer a Dios como restaurador, y cuando la obra de acuerdo a ello trae su estado original, lo que restaura. Su restauración no es remedio o parche, sino una nueva creación. Con esto recuerda el mensaje del Evangelio de Gálatas 6:15. Cosa tan tremenda esa, ¿verdad?
Pero vamos a montar el resumen de la clase, porque podemos montar las preguntas también, que dice, tal como al dar a entender el texto áureo de nuestro estudio, si no hay un profundo cambio dentro de nuestros corazones, los hombres siguen su propio camino y caen en su destrucción. Por eso Dios prometió regenerar a su pueblo, dándole un nuevo corazón y poniéndolo su espíritu dentro de ellos. Lo más importante es que Dios hace cuando ha habido pérdida en la causa del pecado, no es devolvernos algunas cosas materiales que hayamos perdido, no es ni siquiera traer a alguien extraviado de que regresa al lugar perdido. Lo más glorioso es que hace Dios con respecto a producir cambios, y son cambios internos al corazón y darnos un nuevo andar conforme a su voluntad. ¿Por qué? Porque el interés de Dios no es como el ser humano. El interés de Dios es restaurar nuestro corazón, porque eso es lo que a Él le interesa, nuestra alma, nuestro corazón, para poder a demostrar quién Él es. Y la gente en el mundo vean que Él es un Dios todopoderoso que cambia y restaura, no importando que la persona pues haya tenido un pasado, ¿verdad?, tremendo, que fue destruido por causa de su juicio. Dios lo puede restaurar. Para Dios no hay nada imposible. Ahora vamos a las preguntas de hoy, las 5 preguntas de hoy. Y la número 1 dice, ¿cuál de los 10 mandamientos exhorta a tener cuidado al usar el nombre del Señor? Dice la contestación, el tercer mandamiento, el Éxodo 27, prohíbe tomar el nombre del Señor en vano. La segunda pregunta dice, ¿cuál es el fruto que tenemos cuando somos libertados y hechos siervos de Dios? La respuesta dice, Pablo dice que tenemos nuestro fruto de la santificación en Romanos 6:22, ¿ves? Lo que habíamos dicho. En la pregunta número 3 dice, ¿por qué Ezequiel dice que los judíos que la tierra de Israel les dio a sus padres? ¿Por qué Ezequiel dice que a los judíos que la tierra de Israel le dio a sus padres? Dice el Señor, la respuesta dice, el Señor prometió a Abraham que su descendencia daría aquella tierra. Génesis 12:7. La cuarta pregunta dice, ¿de qué manera la promesa de Ezequiel 36:28 nos concierne a nosotros los cristianos? Y la respuesta dice, en Cristo nosotros, que antes no éramos pueblo, ahora somos pueblo de Dios. Primera de Pedro 2:10. La última pregunta, la pregunta número 5 dice, ¿de cuál manera de vivir es propia de aquellos a quienes Dios ha perdonado y restaurado? Y la respuesta dice, aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Lucas 7:47. Por tanto debemos amar al Señor y agradarle en toda nuestra manera de vivir. Nosotros honramos a Dios con todo lo que hablamos, cómo vivimos, cómo actuamos, con todo. Hay personas que dicen, no, con una mentirita santa. No, mi hermano, no, eso no existe. Mentira es mentira y se acabó. No hay chiquito, no hay grande, no hay pecado chiquito, no hay pecado grande. Todo tiene su estándar, como se llama. Y por lo tanto, tenemos que esforzarnos de todo lo más que podamos de buscar al Señor en la presencia y la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, si no lo tienen, para poder nosotros llevar una vida conforme a la voluntad de Dios. No se pueden llevar estas cosas así en santidad, y mucho menos hacer la voluntad de Dios cuando estamos lejos y el Espíritu de Dios no está en nosotros. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos de su voluntad, llenarnos cada día más de su unción, de su amor, de su misericordia, para que un día poder nosotros estar delante de su presencia y estar como obreros aprobados de que no tenemos nada de qué arrepentirnos. Hasta aquí vamos a dejar la clase de hoy. Dios les bendiga, Dios los guarde. Si tienen alguna pregunta, por favor, dejen un comentario. Le pido de todo corazón en el nombre del Señor que den like, suscríbase, comparta esos videos para que siga esparciendo la palabra de Dios, más la escuela dominical, y así pues nosotros seguir llevando la escuela dominical cada día más de aquellos que lo necesitan, porque mientras más nosotros compartimos y nosotros pues suscribimos, mientras más gente se suscribe, más se va esparciendo la palabra de Dios.
Que Dios me los bendiga, Dios los guarde, que pasen un bonito fin de semana. Aquí estamos todos para servirle. Bendiciones de parte mía y mi familia, que Dios los guarde a todos. Shalom.